Ok, listo. Bueno, buenos días. Les invitamos el día de hoy a un foro frente a la pandemia COVID-19. Para el día de hoy les damos esta bienvenida. Agradecemos a quienes nos acompañan en el día de hoy a este foro de retos del sistema de salud colombiano frente a la pandemia COVID-19, el cual es una situación que vivimos como comunidad global y que consideramos debe ser evaluada y seguida desde todos los puntos de vista. El día de hoy contamos con la participación de 3 panelistas. Ramón Abel Castaño, quien es médico, máster en gestión política y salud y tiene un doctorado en política y salud pública. Sergio Prada, economista con maestría en economía del medio ambiente y recursos naturales y un doctorado en administración pública. Y Dani Moreano, quien también es médico, cirujano con un MBA y es especialista en administración de salud con estudios de auditoría médica y gerencia en salud. Y Victoria Soto, quien les habla, quien es economista, soy doctora en salud pública y hago parte del Centro de Estudios de Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad ICESI. Este foro tiene el objeto de discutir de manera muy proactiva las implicaciones que la situación de la pandemia coronavirus o COVID-19, como lo conocemos, tiene para el sistema de salud colombiano. Esto con el ánimo de identificar los retos de cada uno de los actores y haciendo énfasis en un trabajo coordinado entre todos. Bueno, dado este objetivo, de nuevo agradecemos su participación. En este foro, Ramón Abel, queremos resolver temas sobre política pública. ¿Está en riesgo el sistema de salud actual tal y como lo conocemos? ¿Cuáles serían para ti las prioridades o dilemas que está enfrentando el sistema de salud y cómo enfrentar dichos dilemas? Bueno, saludo a todos nuestros oyentes, los que nos están siguiendo en esta conferencia. Básicamente me voy a concentrar en los dilemas de política pública que nos plantea esta coyuntura urgente, esta emergencia del COVID-19. Pasemos a la siguiente. Yo me voy a concentrar en 3 dilemas. Uno es el dilema entre proteger la vida y la salud versus paralizar la economía. El dilema 2, proteger la vida y la salud versus restringir las libertades individuales. Y el dilema 3 es el de la asignación de recursos escasos. Pasemos a la siguiente. En cuanto al dilema entre proteger la salud versus paralizar la economía, en este sentido hay una publicación que es como pivotal, diría yo, es la publicación más completa y más profunda que se había hecho, por lo menos hasta el momento de tomar las decisiones de política, que es el estudio del Imperial College, el estudio de Ferguson et al. En este estudio es un modelo realmente, es una modelación. Ellos plantean que si no hay ningún control y la vida sigue igual, habría un pico en la epidemia, que es la línea azul que se ve en el panel de arriba, y ese pico implicaría pues una mortalidad muy alta que superaría con creces la capacidad instalada de cuidados intensivos, que es la línea roja recta que ven en la base del gráfico. Para evitar esa mortalidad tan grande, ese pico tan grande, entonces hay varias opciones de controlar la diseminación de la epidemia. Uno sería aislar los casos, la cuarentena en los hogares, que es en la que estamos ahora todos en Colombia, y el distanciamiento social general, que sería la línea color ladrillo. Y la línea verde sería cerrando universidades y colegios, aislando los casos y logrando el distanciamiento social. Cualquiera que sean las 2 medidas o incluso mucho más fuertes, lo que se logra, como ustedes ven allí, es que durante la época del primer brote, que es la zona que está sombreada con gris, lo que se logra es disminuir los casos, ciertamente, pero al final, cuando se relajen las medidas restrictivas o las medidas de contención, pues inmediatamente, como el virus sigue circulando ahí y no hay inmunidad de rebaño en la sociedad, entonces se va a empezar a diseminar nuevamente y va a haber un pico, un rebrote, que llaman, como se podría llamar, ¿cierto? En el panel de abajo lo vemos en mayor detalle. La línea color ladrillo es la que muestra cuando se hace el aislamiento de casos, la cuarentena en el hogar y el distanciamiento social.
se reducen los casos, en algunos días estarían por encima de la capacidad instalada, que es la línea roja recta, pero una vez se relajan las medidas, que sería cuando termina la zona sombreada del gráfico, ustedes ven que claramente se disparan nuevamente los casos. Entonces, y en ese nuevo rebrote, de todos modos es claro que la mortalidad va a ser, o sea, la demanda de cuidado crítico va a ser muchísimo más alta que la oferta existente, con lo cual pues, la mortalidad va a ser muy alta. Entonces, el dilema aquí es, ok, hay que hacer medidas de supresión, medidas de distanciamiento y todo lo que queramos, y eso probablemente va a reducir la mortalidad y va a evitar que se colapsen los servicios de salud, pero en algún momento hay que liberar esas medidas porque la gente tiene que volver a recuperar su vida normal y en ese momento va a aparecer el rebrote. Esto es algo en lo que no hay mucha discusión. La gente parece que estuviera enfocada solamente en el primer brote, o sea, el de la línea azul, en bajar ese primer brote. Y la verdad, aunque esto es un modelo, de hecho el grupo del Imperial College lo reconoce que es un modelo, ellos proyectan que va a ocurrir ese rebrote. Cuando uno mira la experiencia de Wuhan, en este momento ya están, digamos, en la parte de abajo del brote y se supone que eso hasta ahora sigue muy planito. Yo todos los días reviso esas curvas y por ahora todavía sigue muy planito, pero nada nos asegura que en 15 días, en un mes o en 2 meses va a empezar a reactivarse nuevamente la diseminación del virus. Entonces, en ese momento va a haber que hacer otro nuevo cierre de la economía y otra nueva cuarentena y otro nuevo paro, lo cual pues finalmente va a terminar afectando a la economía de una manera muy profunda. Entonces, por eso pongo la cita, él dice que el rebrote, una vez se relajen las intervenciones, las infecciones empezarán a reaparecer, ¿sí? Empezarán a crecer nuevamente, resultando en un pico endémico posterior. Y miren la paradoja, entre más exitosas sean las medidas de supresión temporal, como las que estamos ahora, por ejemplo, más grande será la epidemia en ausencia de vacunación porque no hay inmunidad de rebaño, no se genera la inmunidad de rebaño. Y uno diría, esto es también textual del mismo documento, en la frase de abajo dice, de la derecha, abajo a la derecha dice, para evitar el rebote en la transmisión, estas políticas tendrían que mantenerse hasta que hubiera por lo menos una vacuna disponible. Imagínense en otros 18 meses con la economía parada. Si las medidas de supresión no se mantienen, se producirá una epidemia de escala comparable a la que hubiera ocurrido si no se hubiera adoptado ninguna intervención. Por eso el gobierno inglés estuvo dudando de si dejaba la epidemia que avanzara o si bloqueaba la economía. Y esto no es un tema de ideologías. Miren que Manuel López Obrador en México también está diciendo lo mismo. Dije, hay que proteger los empleos, hay que proteger la economía. Entonces está diciendo que, mejor dicho, está con la política de dejar que el virus circule. Ahorita en el editorial de hoy del Tiempo se hacía el paralelo entre Bolsonaro, de extrema derecha, y Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de izquierda, y los dos están haciendo el mismo planteamiento. O sea, no es un dilema entre proteger a los empresarios y proteger a las empresas a costa de matar ciudadanos y de dejarlos morir por la exposición al brote, sino es un dilema entre proteger la economía o proteger la vida y la salud en el corto plazo, porque es que si no se protege la economía en el corto también y en el mediano y largo plazo, también va a haber muchas muertes y muchas pérdidas de vidas, no sabemos si comparables o superiores, pero indudablemente va a haber un impacto negativo muy poderoso en el bienestar de toda la sociedad. Proteger los empleos y proteger el ingreso de los hogares, particularmente los más pobres, no es una preocupación trivial para un gobierno. Pasemos a la siguiente. Entonces, en este sentido, hay un par de artículos muy interesantes de la revista del Economist de marzo 19, donde hacen justamente toda esta reflexión. Dale otro cliccito ahí. Son varios artículos en esta revista, pero pues obviamente este tema de paralizar la economía va a tener un mayor impacto en los hogares más vulnerables, en el empleo informal, porque se interrumpen los ingresos y se aumenta la pobreza. El que vende empanadas en la esquina ya no va a tener cómo generar ingreso para su hogar. Pero también en las micro y pequeñas empresas, sean formales o informales, tengan empleos formales o informales, de todos modos se pierden puestos de trabajo y se interrumpen los ingresos y se aumenta la pobreza. En China, estos son cifras del artículo de la revista que les menciono de marzo 19, se calculaba que entre enero y febrero del 2020 la producción industrial cayera un 3% comparada con el mismo periodo del 2019. En realidad cayó un 13.5%.
Igual las caídas en ventas se supone que iban a ser del 4%, en realidad fueron del 20%, y la inversión en activos fijos, que se esperaba que cayera un 4%, cayó un 24%. O sea, el efecto sobre la economía no es un efecto trivial, y bueno, pues China es una medio dictadura capitalista, no sabe uno cómo clasificarla, pero es un gobierno bastante autoritario que puede tomar estas decisiones y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Entonces ellos se pueden dar el lujo de paralizar la economía y que haya más víctimas, puede que no les importe mucho, pero en el caso de un país como el nuestro, estos costos económicos en algún momento van a generar un nivel de inestabilidad y de la habilidad política que puede resultar siendo peor aún que los efectos del encierro frente a un primer brote, ¿no? Pero tengan en cuenta que el modelo que les mostraba en la diapositiva anterior, sí, claro, reduce las muertes a la mitad, pero todavía sigue superando la capacidad instalada, ¿sí? Es decir, en el rebrote, así sea menos que en el brote original sin control, de todos modos en ese rebrote se supera la capacidad instalada. O sea que el problema de inestabilidad política de todos modos va a ocurrir porque la gente cuando empiece a ver que fallecen personas y que fallecen y fallecen y fallecen y se están muriendo en los corredores o en los corredores del hospital o en su propia casa sin ventiladores, pues eso obviamente genera una reacción social que puede desestabilizar completamente un país. La cita que pongo al final de la diapositiva de ese número del 19 de marzo del Economist dice claramente que la verdad amarga es que los costos de la mitigación cuestan muchas vidas, porque recuerden, no se baja a cero la mortalidad, ¿sí? Y la mortalidad siempre supera la capacidad disponible, pero la supresión, que sería todo el mundo encerrado hasta que desaparezca el virus, pues tiene unos costos económicos que son prácticamente insostenibles. A mí me da mucho la atención que en el debate en Colombia se ha ignorado repetidamente este efecto del rebrote y realmente no es un dilema trivial. Para todo el mundo es muy fácil decir, y particularmente para las organizaciones médicas, es muy fácil decir primero la vida, primero proteger la vida, primero evitar el costo en vidas, pero ya vemos que el costo económico del rebrote y de los brotes sucesivos puede terminar siendo incluso mucho más alto. Yo alguna vez pensando, cuando Angela Merkel dice que esta situación es la situación más crítica que ha enfrentado Europa desde la Segunda Guerra Mundial, yo pensaba también en la Segunda Guerra Mundial y yo pensaba, si el desembarco en Normandía se hubiera pegado bajo el principio de tener el mínimo, proteger la vida, perdón, y tener el mínimo número de muertes posible, pues probablemente no hubiéramos derrotado a los nazis y los aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y la historia sería completamente diferente. Es decir, aquí tenemos un trade-off, un dilema ético muy complejo entre dejar que la epidemia avance, lograr inmunidad de rebaño y tener protegida la población y no tener un impacto negativo en la economía, o proteger la vida, disminuir la exposición y la diseminación del virus, disminuir al máximo la mortalidad, aunque de todos modos va a ser superior a la capacidad instalada, pero a costo de frenar totalmente la economía. Pasemos a la siguiente. En este otro artículo, dale la siguiente, también de la misma revista del Economist, hay esta cita que me gustó mucho, la quise poner textualmente, porque pues es muy, diría yo, muy catastrófica para las economías en desarrollo. Dice, el golpe económico del COVID-19 será muy malo para los países ricos, ¿sí? Tanto en términos económicos como humanos, pero por lo menos están en una posición relativamente afortunada, porque tienen unos sistemas de salud fuertes, los inversionistas por ahora por lo menos parecen dispuestos a prestarle al gobierno a tomar bonos de deuda pública o a colocar sus ahorros en el tesoro público a tasas de 0% o incluso menos, negativas. Pero en cambio los países pobres, donde esta amenaza del virus está creciendo muy rápidamente, tienen menos espacio de inversionistas para prestarle al gobierno, los mercados laborales tienen una mayor participación de trabajadores informales a quienes es mucho más difícil hacerles llegar todas estas protecciones, ya lo estamos viendo en el caso de Colombia, no todos están en familias en acción, no todos están en jóvenes en acción, entonces hay mucha gente que se va a quedar por fuera. Y
En conclusión, dice el artículo, los ricos van a enfrentar tiempos difíciles, pero van a salir de la crisis, mientras que las perspectivas para los países más pobres son mucho menos ciertas. Pasemos a la siguiente. El dilema 2 es el dilema entre proteger la vida y la salud versus restringir las libertades individuales. Este pues no es tan grave porque como ya está la evidencia previa de Wuhan, de Corea del Sur, de Italia, con esa mortalidad tan alta, tan impresionante, de España, que ya está casi alcanzando Italia, y ahora Estados Unidos más recientemente, pues claro, la gente, como quien dice, ya escarmienta, como decimos coloquialmente, ¿cierto? Entonces dicen, uy, esto como que sí es en serio. Pero de todos modos, en ese dilema, cuando se toman decisiones de salud pública, el decisor siempre enfrenta la posibilidad de que se le vaya la mano en las medidas, ¿sí? Cuando el decisor de políticas toma una decisión, lo hace con un sentido paternalista, porque la gente a lo mejor no está muy consciente, no se ha dado cuenta que esto es en serio, entonces el gobierno dice, todos para la casa y nadie sale, ¿cierto? Eso lo hace con una actitud paternalista, pero ese paternalismo tiene que tener unos límites, por ejemplo, el límite de la proporcionalidad, es decir, en su esfuerzo por obligar a las personas a acogerse a los controles, no puede, por ejemplo, decir al que salga a la calle le disparamos. Eso no lo puede hacer porque sería una restricción excesiva o desproporcionada en comparación con el objetivo que se quiere lograr. Entonces, a eso se refiere a la proporcionalidad. Pero también en el sentido de proteger lo mejor posible las libertades individuales, pues también se deben establecer medidas precautelativas. Es decir, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, para proteger la circulación de las personas que necesitan salir a la calle por trabajo o porque pues, trabajan en un hospital o porque tienen que transportar víveres o medios de vida, etcétera? En este sentido, les recomiendo esa referencia. Al final, en la última diapositiva están todas las referencias para que las consulten los que quieran, porque en este libro de Segura, es un libro español, se hacen unos análisis es decir, es un libro sobre ética y salud pública, donde uno de los capítulos es precisamente sobre la epidemia de influenza que ocurrió a principios de la década pasada. Pasemos a la siguiente. El tercer dilema es el de los recursos escasos. Este es un poco más familiar porque ocurre todo el tiempo, solo que el horizonte de tiempo con el que toman las decisiones es mucho más corto, ¿sí? Aquí no estamos hablando de asignar recursos escasos durante el año o durante los 5 años, qué sé yo, sino durante estos días. El primer recurso escaso son las pruebas diagnósticas. Claro, sería muy rico poder hacer pruebas confirmatorias a todo el mundo, como hizo Corea, pruebas de PCR para todo el mundo, porque pues, de esa manera poder detectar tempranamente los asintomáticos o los que son sintomáticos pero leves, podemos determinar exactamente cuál fue la tasa de ataque de la epidemia y tener un mayor control sobre los positivos para aislarlos y evitar la dispersión del virus, la propagación. Pero pues realmente las pruebas diagnósticas confirmatorias son muchísimo más costosas y pues realmente para un país como Colombia difícilmente podría llegar a las tasas que logró Corea del Norte o Singapur, estos países que tuvieron unas tasas de pruebas muy altas. Entonces, más bien, el criterio sería como un criterio de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Es decir, perdón, es al revés. Es decir, una cosa es hacerle la prueba solamente a las personas que son altamente sospechosas o que vienen de países ya con epidemia, que vienen de España o de Italia o de China, que serían solamente pruebas confirmatorias, mientras que las de vigilancia epidemiológica sí serían las masivas, como hizo Corea del Sur. Vigilancia epidemiológica, entonces ahí sería hacerle prueba a todo el mundo para detectar los asintomáticos y los que tienen un curso muy leve de la enfermedad. El otro dilema es asignar equipos de protección personal. Pues obviamente los primeros que hay que proteger son los trabajadores de la salud, porque son los que más se exponen al riesgo de contagio y de muerte, porque están permanentemente expuestos al virus, y entonces pues si se mueren o si se enferman los trabajadores de la salud, pues entonces ¿quién va a atender a los que lleguen? Esto es una lección aprendida ya, pues finalmente el mundo no es la primera vez que enfrenta una epidemia, quizás de esta magnitud sí es la primera vez, pero ya ha habido epidemias muy graves como la del ébola, como las otras epidemias previas de coronavirus, el SARS y el MERS, y como la epidemia de influenza. Entonces sabemos perfectamente
que con la experiencia del ébola fue muy diciente. Una enfermedad altamente letal, pues había que proteger fundamentalmente a los trabajadores de la salud más que mucho más que a los pacientes, ¿sí? Entonces, eso llevaba a que todos los equipos de protección personal se concentraran fundamentalmente en los que están en la línea del frente. Paradójicamente, en Colombia encontramos que esos equipos les llegaron primero a la rama judicial que a los médicos. Acabo de ver un tuit del Hospital Simón Bolívar donde están viendo a quién le asignan el único equipo de protección personal completa que tienen en el hospital. Entonces, pues eso le preocupa a uno mucho. Ahí, digamos, el dilema sería, oiga, prioricemos los equipos de protección personal para el profesional de la salud que está en la línea del frente. El resto del mundo, no hay para todos, ¿cierto? Y el tercero, que es quizás el más duro, el más complejo, el más traumático, es el de la priorización de los equipos de ventilación mecánica. Hay dos referencias que les recomiendo, que son muy recientes, de todos los especiales del New England Journal. O sea, estos dos que tienen ahí de Trog y de Emmanuel son del New England Journal y están bastante buenos porque hacen la reflexión sobre, oiga, todos los países, incluso los países desarrollados, miren Italia, miren España, se quedaron cortos en ventiladores y en unidades de cuidado intensivo. Entonces, la lógica consecuencialista que dice generar el mayor impacto, beneficiar el mayor número de personas posible o ganar el mayor número de años de vida de los que están en riesgo, pues lo lleva a uno a aplicar tres reglas. Uno, la regla de exclusión, o sea, qué pacientes no se van a conectar, los que están demasiado deteriorados o están en un proceso muy rápido de deterioro que no van a necesitar, pues no se van a beneficiar para nada de conectarse a un ventilador. Segundo, de los que son elegibles, sigue habiendo más pacientes que ventiladores, entonces, ¿cuáles son los criterios de priorización? Uno, maximizar beneficios, o sea, vidas salvadas, o maximizar la capacidad de beneficiarse, es decir, años de vida salvada, que es distinto, ¿no? No es lo mismo salvar 10 vidas de 80 años con una expectativa de vida de 5 años que salvar 10 vidas de 40 con una expectativa de vida de los mismos 85, de los mismos otros 45 años, ¿cierto? Entonces, en términos de años de vida salvada, sería prioritario salvar al más joven. Esto obviamente tiene una cantidad de dilemas éticos y de cuestionamientos muy profundos que habrá que profundizar más en su momento. Y tercero, los criterios de mantenimiento, es decir, un paciente que ya está conectado, pero su estado se está deteriorando rápidamente, ¿en qué momento se debería desconectar para salvar a otro que tiene más opciones de salvarse? Estos son dilemas terribles. Lo que yo he insistido mucho que se haga es dar orientaciones a los médicos de la línea del frente para que tengan mucha más claridad a la hora de enfrentar estos dilemas éticos, pero sobre todo evitar que sean los médicos individuales los que tomen esas decisiones. Esto ha sido un factor de desequilibrio emocional muy poderoso entre los médicos, sobre todo en Italia, que la mortalidad ha estado tan alta, y entonces ha sugerido que más bien estas decisiones se pasen a un comité de ética o un comité de triaje de ventiladores, como lo llaman en la literatura. Pasemos a la siguiente. Ya en esta diapositiva les muestro las referencias, ¿sí? Que son donde tienen ustedes todas las... habíamos dicho que entre la asignación de recursos, primero los trabajadores de la salud, porque son instrumentales para el resto de la sociedad. Hay otro dilema que también es muy complicado y es tomar decisiones sin disponibilidad de evidencia, porque en este momento, por ejemplo, los tratamientos, la hidroxicloroquina, la cloroquina, el remdesivir, todos estos que están surgiendo, el lopinavir, etcétera, pues todavía no hay evidencia de que sirvan o en qué tipos de pacientes sirven, en cuáles sirven más, en cuáles sirven menos. Entonces a veces hay que tomar decisiones sin la evidencia suficiente. En este momento hay muchos estudios clínicos en curso que van a generar esa evidencia, ojalá lo más rápido posible. Lo otro es que durante estas epidemias, la epidemia empieza a absorber recursos de otras áreas donde también se sigue enfermando la gente. Durante la crisis del ébola, dice en la literatura, se aumentaron las muertes por VIH, tuberculosis y malaria porque pues, simplemente los recursos se reasignaron a esta prioridad. Y por último, un último punto es que si vamos a expandir la oferta de unidades de cuidado intensivo y de ventiladores mecánicos, esa nueva oferta va a ser muy difícil de recogerla, de reducirla nuevamente cuando pase la epidemia. Esas unidades de cuidado intensivo se van a quedar ahí, disponibles para recibir pacientes que hoy, por diversas razones, antes de la epidemia obviamente, estaban falleciendo por falta de atención, y pues esos son costos ocultos, costos que nadie ve del sistema. Cuando volvamos a lo normal, esas unidades de cuidado intensivo van a estar ahí disponibles y pues obviamente, como dice la ley de Romer, cama disponible, cama llenada.
Entonces, ¿cuál va a ser el impacto en el gasto en salud de ahí en adelante? Creo que se va a generar un mayor gasto en atención en salud de alta complejidad por el solo hecho de que la oferta de unidades de cuidado intensivo se aumentó y de ventiladores mecánicos. Con esto termino. La siguiente diapositiva de las referencias que les había mencionado. Y bueno, muchas gracias por la atención. Ahora, Dani, sobre prestación de servicios y garantía de la red de prestación. ¿Cómo deben prepararse los actores para garantizar la capacidad de los servicios en el sistema actual? Hablamos de servicios de urgencia, hospitalización, cuidados intensivos, para atender casos que puedan llegar en un estado crítico y severo. ¿Cómo garantizar los recursos humanos, físicos y técnicos para lograr la continuidad en el servicio? Buenos días. En el marco de este foro hemos querido organizar información que sea de utilidad para ustedes y frente al nivel de incertidumbre que tenemos del número de casos que podamos llegar a atender, cuáles son las medidas que deberíamos tomar en esta etapa como de preparación. Bueno, entonces, ¿cómo debemos prepararnos los actores del sistema frente a nuestra posible superación de la capacidad de urgencias, hospitalización y cuidados intensivos para atender los pacientes que lleguen en estado crítico o severo a nuestras instituciones, a nuestras redes de prestación? No me voy a detener mucho en esto porque Ramón Abel lo explicó bastante bien. Sin embargo, lo único que quiero resaltar es que en cualquiera de los escenarios planteados, la capacidad de respuesta del sistema de salud pues es superada. Y otros datos importantes es que tenemos que tener en cuenta nuestras cifras de pacientes con diagnósticos de enfermedades crónicas como la diabetes, el EPOC, la hipertensión arterial, nuestros pacientes con diagnóstico de cáncer y demás enfermedades crónicas que vuelven de hecho mucho más susceptible a la población de que el virus se comporte de una manera letal o agresiva. Nosotros tenemos un número importante de pacientes en riesgo con estas enfermedades y por eso se estima que de los 4 millones infectados que pueden haber en Colombia, probablemente 14% de estas personas podrían llegar a requerir una unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, es importante recalcar que sistemas de salud que tenían muchas más disponibilidad de camas por cada 1000 habitantes, como en el caso de Italia o de España, pues se vieron colapsadas y nosotros reconocemos que tenemos pues un número mucho menor de camas por cada 1000 habitantes. Este slide es para hacer énfasis en que definitivamente la búsqueda activa de casos nos podría permitir reconocer con mayor facilidad a quienes están verdaderamente positivos para el virus y poderlos aislar de una manera más efectiva sin tener que llegar a paralizar pues a toda la población. Creo que hay ejemplos de países que han utilizado esta estrategia y que les ha funcionado de una manera muy asertiva en el hecho de que pueden aislar los pacientes, pueden enfocarse en los más graves y de alguna manera eso reduce los niveles de mortalidad. Entonces, una vez dada la situación, ¿qué debemos hacer? Entonces, el primer paso yo creo que se debe descongestionar los servicios y definitivamente eso ya ha sido una actividad que he visto que están haciendo las instituciones hospitalarias en el país. Lo primero, reprogramar actividades selectivas no urgentes de los servicios ambulatorios, eso ya se está dando. Actividades como las endoscopias, radiografías, cosas que se planificaba, que estaban programadas con anticipación de pacientes que no la requieren de manera urgente, pues es como la primera medida. Ampliar los programas de cuidado domiciliario es una necesidad para la atención de los pacientes con las diferentes patologías, con el ánimo de disminuir el tránsito de pacientes por las instituciones hospitalarias a consultas de urgencias y prevenir ingresos hospitalarios innecesarios.
Considero que dentro de ese descongestionar los servicios y en la medida en que nuestros países han tenido en Latinoamérica mayor tiempo de planificar la situación versus a lo que le sucedió a Italia o a España, considero que debemos repensar el modelo de atención teniendo en cuenta algunas premisas que son importantes. No se puede descuidar el cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas. Los pacientes con enfermedades crónicas deben estar compensados. En la medida en que estén compensados, tendrán mejor posibilidad de superar una eventual situación de infección. Los pacientes vulnerables, como pacientes con diagnóstico de cáncer, de VIH, enfermedad renal, deben estar monitoreados en programas de atención ambulatoria para poder garantizar la continuidad de sus tratamientos y evitar que el paciente por falta de medicamentos o por descompensación pues termine yendo a ser atendido en urgencias. Los hospitales, las instituciones hospitalarias, las redes de prestación deben tener una línea de atención telefónica suficiente y oportuna para que el paciente, en la medida en que tenga inquietudes, pueda ser atendido y se le puedan ofrecer las mejores alternativas e igual que tenga el sentido de seguridad y confianza con su red de prestación. Igual podría facilitar, por ejemplo, en estos pacientes con enfermedades crónicas, el contacto con sus médicos tratantes sobre si tiene alguna duda frente a su medicación o sobre una nueva sintomatología. En las instituciones hospitalarias debe ser fundamental el trabajo frecuente sobre mejorar el giro cama de los pacientes con otras patologías, o sea que si definitivamente requerimos hospitalizar a un paciente, ese paciente esté el menor tiempo posible dentro del hospital y facilitar terminar tratamientos en casa con el apoyo de los cuidados domiciliarios. Otro punto para prepararse para el desbordamiento es que los espacios que actualmente están usados para actividades que se reprogramaron, o sea que en teoría deberían estar desocupados como consultorios, salas de endoscopia, podrían ser utilizados en caso que el volumen aumente de manera considerable para el manejo de casos no severos y esto disminuye la presión de las camas de los cuidados intensivos e intermedios. Esto conlleva a que debemos repensar el flujo de pacientes dentro del hospital o de las entidades de salud y disminuir al máximo el cruce de pacientes infectados con los no infectados. Existen unidades, espacios dedicados a la atención de la infección respiratoria aguda y podrían destinarse salas únicamente destinadas al manejo de los pacientes con COVID-19. Esto facilitaría la optimización de los servicios y el control de alguna manera de los cruces de pacientes en el tránsito entre los servicios y también disminuir la posibilidad de cruces de profesionales de la salud que tengan que trasladarse de un servicio a otro. O sea, se debe pensar de tal manera como se piensa cuando se está organizando una unidad de quirófanos, que existan una ruta para pacientes limpios, por decirlo así, o sin contaminación y otra para pacientes posiblemente contaminados. Los médicos que atienden los pacientes con la enfermedad deben tener todas las medidas de protección personal, pero a su vez debe existir un espacio en el cual el profesional de la salud pueda hacer el cambio de ropa en caso de tener que salir del hospital o cuando acaba su turno. Se debe buscar la manera de que esa planificación que estamos haciendo facilite el uso racional de los elementos de protección personal, porque sabemos que si todo el planeta está pidiendo estos elementos y ya se ha utilizado muchos de estos elementos para atender pacientes en otros países, pues los elementos tienden a escasearse. Entonces, pues debemos ser los más racionales para que no hayan desperdicios en ese sentido. Creo que el manejo especializado de las áreas facilita lograr este nivel de optimización.
Considero que debe ser importante que exista dentro de la institución alguien encargado de la coordinación clínica para poder evaluar los cambios de turnos, estar pendiente del estado emocional y físico de los profesionales de la salud, atender inquietudes frente a cómo manejar alguna situación crítica, coordinar juntas para evaluación de casos específicos, etcétera, pero también debe haber alguien encargado de la logística para que las salas funcionen de manera eficiente y optimizar lo mejor los recursos. Estas dos coordinaciones deben trabajar muy en equipo para que tanto las decisiones que se tomen desde el punto de vista clínico estén coordinadas con los aspectos logísticos que ocurren dentro de la institución hospitalaria. Ideal tener un espacio de quirófano reservado para los pacientes con COVID-19, diferentes a los quirófanos utilizados para la atención de las otras urgencias. Los procesos de recambio de los quirófanos, la descontaminación de los quirófanos, son procesos que toman mucho tiempo y frente a un gran volumen, pues sería mucho más complejo hacer los cambios de un tipo de paciente a otro. Mientras que si todos los pacientes con la enfermedad van a un solo quirófano, probablemente no van a entorpecer la atención de las urgencias de las otras enfermedades. Hay algunas unidades de cuidados intensivos que están equipadas para poder hacer procedimientos. Eso es una, digamos, una ventaja para quienes lo tienen, pero no es una situación que sea una constante en las instituciones hospitalarias de nuestro país. Pero para aquellas que lo tienen, pues ideal poder hacer el mayor número de procedimientos dentro de las unidades de cuidados intensivos, conservando las medidas de seguridad y teniendo todos los equipos que se requieran. También, si existen equipos que deban ir a las unidades para dar soporte y realizar algún tipo de procedimiento, pues que la entrada y la salida de la unidad corresponda con todos los elementos de protección y evitar pues algún tipo de riesgo en ese sentido cuando se trasladan equipos y personas. Bueno, entonces, frente a que si hemos planeado y hemos podido manejar el desbordamiento de los posibles casos, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cómo garantizamos los recursos físicos y técnicos para lograr la continuidad del servicio? Que yo creo que es la mayor pregunta que tenemos como prestadores de salud. Entonces, creo que hay que hacer un énfasis enorme en el tema del recurso humano, toda la red de prestación, y yo creo que este es un reto importante en nuestro país. Si hemos estado trabajando todos estos años en que debemos comportarnos como una red de prestación, pues este es el momento para mostrar que sí, definitivamente funcionamos como red, y dentro de esa red debería estar cuantificado, mapeado cómo está nuestro equipo humano, médicos, enfermeras, auxiliares, todas las personas que funcionan como apoyos a los servicios de salud. ¿Será insuficiente? ¿Será que podemos mapear qué IPS o prestadores están generando niveles altos de agotamiento? ¿Habrán enfermado? Y de alguna manera, cómo dentro de esa red de prestación podemos darnos soportes entre sí con profesionales y técnicos que tengamos y podamos redistribuir. O tener médicos y profesionales que estén en listas de espera y que sean requeridos, pues, y que puedan estar en el momento en que sean requeridos. Un ejemplo de eso, los médicos de subespecialidades que hoy probablemente tienen su consulta paralizada, residentes, estudiantes de último año, médicos que están por fuera del ejercicio clínico, y eso es muy importante, casi nunca se tiene en cuenta. En nuestro sistema de salud tenemos muchos auditores médicos y médicos administrativos que por la funcionalidad del sistema de salud, pues hacemos otro tipo de labor, pero igual somos médicos. Probablemente requerimos exponernos a estudiar,
reactivar algunas habilidades, pero de alguna manera podemos apoyar en actividades menos, digamos, exigentes desde el punto de vista de entrenamiento y facilitar filtros, entrevistas, seguimientos de pacientes, apoyos a los médicos que están en la línea de frente. Creo que en este momento todos como profesionales de la salud, los médicos, deberíamos tener nuestro registro del RETUS activado y deberíamos estar a disposición de las autoridades para en caso tal de que se requiera apoyo. Eh, Creo que como redes de prestación tenemos que tener en cuenta que nuestro país tiene unas altas diferencias entre lo que nos sucede en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali. Existen zonas del país que tienen limitaciones muy grandes desde el punto de vista de infraestructura física, humana y de equipos y de insumos, y creo que todos conocemos cuáles son esas regiones. Entonces, de alguna manera debemos pensar en que nuestra contingencia también incluya cómo apoyar esas zonas que tienen dificultades en recursos para dar soporte, porque lo ideal es que los pacientes sean manejados en la medida de lo posible y que su estado clínico lo permita, pues más cerca de su territorio y disminuir el tránsito de pacientes entre regiones. O sea, lo ideal es que los equipos de salud se movilizaran para atender en primera línea los pacientes que puedan ser tratados en las regiones dispersas y con menos recursos. Estos son los enlaces, la bibliografía. La Organización Mundial de la Salud y a través de la Organización Panamericana de la Salud han puesto un volumen importante de datos y recomendaciones que podemos seguir y que sirven de guía para cualquier inquietud que se presente en el momento de la planificación o cuando ya estemos en el proceso de atención. Eh, Eso era lo que tenía para decirles. Agradezco mucho este espacio y esperamos poder seguir contribuyendo con información e ideas sobre cómo afrontar esta crisis. Gracias. Bueno, ahora Sergio, dado estos retos y estos dilemas que hemos discutido hasta el momento, ¿cuánto nos va a costar a los colombianos atender esta epidemia? Dados esos recursos humanos, físicos y técnicos por los cuales necesitamos garantizar esos servicios y los retos que estamos planteando en política pública, ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra sociedad? Bueno, muchísimas gracias, Victoria, y saludos a todos también. Sí, la pregunta es muy relevante. La pregunta de cuánto nos costará el COVID-19 es clave y yo creo que cada vez va a cobrar más importancia porque en un comienzo el argumento epidemiológico es muy importante y como manifestaba Ramón Abel, pues los dilemas son profundos. Pero el otro lado o la otra cara de la moneda, que es parar la economía, pues también tiene implicaciones profundas. Lo que quiero hacer entonces es aportar unos primeros cálculos que se pueden hacer con datos que están publicados por el DAN en Colombia, pues para dar unos órdenes de magnitud de lo que esto podría costar, haciendo mucho énfasis en que son resultados muy preliminares, son resultados hechos un poco, como lo digo, con cifras que están por ahí en la mano, sin hacer modelaciones pues muy complejas y de modelos matemáticos como de mucho detalle, pero creo que sí dan unos órdenes de magnitud muy importantes. Quiero entonces empezar por algo que es muy importante y es comparado con qué, es decir, todas estas cifras que vamos a manejar y que vamos a presentar o todos los cálculos económicos que se hagan siempre tienen que tener un comparador y pues claramente el único comparador que en este momento tenemos es cómo era la economía antes de frenarla o cómo era la economía antes de que
empezáramos a sentir ya los coletazos de este virus. Entonces, me parece que podemos dividir la discusión entre costos directos y costos indirectos. Los costos directos, pues será todo aquello, por ejemplo, que tengamos que gastar de más que no estaba presupuestado gastar como consecuencia de esta epidemia. Entonces, todo lo que sean prestaciones asociadas a la epidemia, esos serían los costos indirectos número uno, pero, perdón, los costos directos número uno, pero también tenemos que tener en cuenta los ingresos dejados de percibir por los trabajadores. Recordemos que hay muchos de nuestros compatriotas que viven al día, y ese vivir al día significa que quizás tenían unos pocos días, unos pequeños ahorros que les permiten estar un par de días sin percibir, pero luego de que esos pequeños ahorros desaparezcan, pues los ingresos dejados de percibir diariamente van a empezar a multiplicarse. Número 3 serían los ingresos dejados de percibir por los empresarios. Y eso es muy importante porque pues a veces en los medios se sataniza al empresario y se cree que el empresario es un Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero en realidad los empresarios son personas que sí pueden tener un capital, pero ese capital también se puede agotar muy rápidamente, y una vez ese capital se agote, pues van a caer en la misma vulnerabilidad que caen los demás. Agregándole a esto que en este momento, pues si uno tiene activos, igual no los puede vender. Entonces, algo que uno como empresario a veces tiene como a la mano es eso, es poder, bueno, listo, vendo un carro, vendo una casa, vendo alguna cosa y con eso hago un poco de liquidez, pero creo que en este momento todos los mercados están básicamente parados. Dejo un cuarto tema como mencionaba allí, que son los ingresos dejados de percibir por el gobierno, y de nuevo también puede haber una falsa percepción de que el gobierno tiene una bolsa inmensa de recursos, y eso no es cierto. O sea, el gobierno realmente vive como cualquiera de nosotros de unos ingresos que son los impuestos y de endeudarse. Y entonces, si deja de percibir ingresos, pues dejará de tener los recursos para poder pagar sus obligaciones. Y sobre todo en este momento que estamos esperando que haya subsidios muy importantes para las personas, pues si no hay impuestos porque no hay actividad económica, pues claramente él tendrá que salir a endeudarse. Y hay una regla en economía muy cara que es endeudamiento hoy, es impuestos futuros. Es decir, claramente ese endeudamiento tendrá que pagarse y tendrá que pagarse más adelante. Y dejo unos puntos suspensivos, pues porque todos ustedes se estarán imaginando muchos otros costos directos, inmediatos, que uno podría medir hoy. Y hay unos costos indirectos que son muy importantes porque van a tener impactos no hoy, pero sí probablemente en el mediano y largo plazo. ¿Qué pasa si no hay inversión? Si no hay inversión, pues entonces no hay producción futura, o por lo menos la producción no va a crecer a la manera que estamos acostumbrados a verla crecer. Y también es muy claro de los modelos más básicos de la economía que el motor de crecimiento en un país pues es la inversión. Esa inversión es hecha por los empresarios y es hecha por los hogares. Entonces, si los dos se paran, pues no hay inversión. Otro que estamos viendo un efecto indirecto es la desvalorización de las empresas. Muchos de nosotros que tenemos de pronto algunos de sus recursos en fondos de pensiones, por ejemplo, vamos a ver que las pensiones van a bajar. Entonces, es muy probable que cuando lleguen los extractos de las pensiones de los próximos meses, vayamos a ver que una buena parte de nuestra pensión se esfumó. También vamos a ver que por la desvalorización de las empresas, pues va a haber desempleo, digamos. Puede que las empresas aguanten 1 o 2 meses, pero simplemente después no van a aguantar y van a empezar a haber despidos masivos. Hay otro tema muy importante y es lo que puede ser el aumento en la pobreza. Digamos, ahí lo que quiero decir con la caída es caída de más personas en estado de pobreza.
resulta que la pobreza en Colombia se mide con lo que se llama la línea de pobreza, y la línea de pobreza es un valor muy bajo, son alrededor de 257, 258 mil pesos por persona por hogar. Entonces, muchas personas que en este momento no se consideran pobres, realmente lo único que tienen es un ingreso que es un poquito superior a ese límite. Pero con parar la economía 1 o 2 semanas, muchas de estas personas caerán en lo que el DANE denomina pobreza. Hay otro efecto macroeconómico que yo creo que está por discutir, que es un efecto de deflación. Muchas personas están preocupadas por el incremento en precios que quizás haya por la especulación en transporte o quizás lo haya en alimentos. Ya sabemos que las autoridades van a estar muy atentas a que esto no suceda. Pero por el contrario, cuando la actividad económica se deprime la demanda agregada. Y al deprimirse la demanda agregada, pues hay un efecto de caída en precios. Una caída en precios no es positivo desde el punto de vista macroeconómico. La deflación no es positiva desde el punto de vista macroeconómico, porque de nuevo es otra señal para el mercado de una economía que está débil y una economía que no está creciendo, y por lo tanto los inversionistas la mirarán con unos ojos menos atractivos. Hay otro punto que quiero resaltar allí, y es que en este momento muchos de nosotros, los que tenemos algún tipo de relación con el sector educativo, nos estamos teniendo que pasar a modelos, por ejemplo, virtuales. Pero no estamos acostumbrados a eso. La mayoría de los profesores, tanto en los colegios como en las universidades, están acostumbrados al otro modelo. Entonces va a tomar un tiempo en que tanto los alumnos como los estudiantes se adapten a estos nuevos modelos de aprendizaje, y por lo tanto veo ahí un riesgo de una pérdida de capital humano, es decir, de un tiempo en el cual mientras nos adaptamos, pues dejamos de acumular ese capital humano. Y la teoría económica también ha sido muy clara en señalar que además de la inversión es la inversión en capital humano, la mayor educación, el mayor conocimiento, el que genera pues la productividad hacia adelante. Bueno, entonces, después de este listado, quiero presentarles unos primeros cálculos que he hecho. Como les digo, todavía son muy aproximados y son muy iniciales. Este cálculo se llama el costo en UCI. Entonces, de acuerdo con unos escenarios que epidemiólogos han estado publicando ahora en las redes sociales, podemos tener al menos 3 mundos posibles. Un mundo en el cual la tasa de infección persona a persona es baja, es de 1,5, y en ese mundo el total de infectados en el primer mes, es decir, de aquí hasta abril 20, será aproximadamente unas 53.500 personas. Se estima que más o menos un 5% de esas personas puedan terminar en una UCI. En ese caso, entonces, en ese escenario, tendríamos 2.675 personas internadas en UCI en todo el primer mes. Se estima que algunas personas tendrán unos 6 o 7 días en la UCI y saldrán. Otros tendrán muchos más días, 14, 15, 20, eso no se sabe, pero usando un número de días por paciente de 10, que es, digamos, un número arbitrario, pero que puede ser un poco en la mitad, entre el 7, el 14, el 15 días, estaríamos hablando ahí de 26.750 días de UCI. El día de UCI se paga, las EPS se lo pagan a las IPS. El valor de una cama de UCI y todos los cuidados que esto incluye, pues dependerá de las negociaciones que se hayan hecho, dependerá de los diferentes mercados, pero asumiendo un costo que puede estar alrededor de los 2,4 millones de pesos noche, estaríamos hablando entonces en ese primer escenario de contagio bajo de alrededor de un costo adicional explicado por la pandemia de 64.200 millones de pesos. Pero si nos pasamos a un escenario de 2 contagiados por persona, estaríamos ya hablando de 360.000 millones de pesos por el efecto que eso tiene en el número de casos infectados.
Y si nos pasamos a un escenario aún más dramático en el sentido de que hay 2,28 personas infectadas por cada persona contagiada, estaríamos hablando de un escenario de 37.500 personas que necesitarían UCI de esos 375.000 días, y allí ya estaríamos hablando de probablemente 1 billón de pesos adicionales por este solo hecho. El costo para la economía, como todos sabemos, se mide con el PIB. Entonces, solo quiero recordarles que el PIB no es la suma de los productos, es decir, el PIB no es la suma de los computadores, de las mesas, etc. El PIB es en esencia la suma de los ingresos de todos los participantes en el proceso productivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy un trabajador y a mí me pagan por mi trabajo, ese es el PIB que se genera. Y si yo soy un inversionista y a mí me dan una renta por esa inversión en una actividad productiva, eso es lo que yo genero. Eso es lo que en la jerga de las cuentas nacionales del DANE se llama remuneración de los asalariados o se llama el excedente de explotación. Y hay una tercera categoría que es para las personas que son independientes y que de alguna manera son como los dueños de su propia empresa. No necesariamente son las pymes, esos son algunos, pero también los profesionales independientes, los profesionales liberales y, cómo no, pues las personas que trabajan en la informalidad, que no son asalariadas. Esa es una masa muy importante que también, como lo decíamos, viven es de su actividad económica y por lo tanto se considera un ingreso mixto. Haciendo un cálculo con los datos del 2019, porque todavía el DANE no nos ha publicado los diferentes conceptos, pero sí conocemos ya el gran agregado, que es que en el año 2019 los factores que participaron en la producción generaron 1.062 billones de pesos, ¿de acuerdo? De esos 362 billones fueron para los asalariados, 126 billones fueron impuestos, 202 billones fueron ese ingreso mixto y 371 billones fueron excedente de explotación. Les traigo estos números a colación para poder hacer el siguiente ejercicio. Imaginémonos unos sectores que van a dejar de vender claramente con esta cuarentena, con el hecho de que la economía esté parada. Entonces, escogí los sectores que creo que tienen un impacto ya inmediato y directo, porque servicio que no se presta ese día es servicio que no se vendió. El ejemplo, digamos, de una noche de hotel. Una noche de hotel no se puede acumular. Si la noche de hotel no se vendió, ya no se vendió y ya se fue en cero, ya se fue esa cama vacía. Escogí entonces unos sectores de la economía que ustedes los pueden ver acá, y lo que hice fue estimar con esos porcentajes del DANE cuánto sería un mes de remuneración de asalariados de esos sectores y cuánto sería un mes del ingreso mixto de esos sectores. Y como se dan cuenta allí, el cálculo es más o menos que si todos estos sectores se paran por completo un mes, se pierden 9 billones de pesos en remuneración de asalariados y se pierden 6 billones de pesos en ingreso mixto. Estoy de acuerdo en que de pronto la parada de todos estos sectores no es cero, pero también hay que tener en cuenta que aquí solo está representado un cuarto de la economía. El otro 75% de la economía también va a tener una parada. Así que no se me hace extraño que en un mes que pare la economía hayan estos 15 billones de pesos que estoy mencionando acá, e incluso puede ser mucho más, pueden ser 16, 18, 20 billones de pesos, simplemente porque la economía está parada. ¿Qué significa esto en términos de las personas? Digamos, quiere decir cuántas personas están paradas y pueden estar empezando a ver su ingreso disminuir. Para eso fui a una tabla que tiene el DANE que se llama la matriz de trabajo.
es un ejercicio muy interesante donde uno puede ver sector por sector de la economía cuántas personas hay asalariadas y cuántas personas hay independientes. Y como ustedes pueden observar en esta tabla, en Colombia, en esos mismos sectores que yo creo que son de servicios y que se van a ver muy afectados, porque si el día no produjo, ya ese día pues simplemente no generó ingresos para las personas que están en esa actividad económica, encontramos que hay 3,8, casi 4 millones de hombres empleados en esas actividades y hay más o menos 2 millones de mujeres en esas actividades. O sea que tenemos en realidad aquí como un posible factor o como un posible número de personas afectadas por esta parada de la economía a 5,8, 5,9 millones de personas que ya están empezando por ser independientes a ver sus ingresos reducirse muy, muy gravemente. Si eso es así, y como ya lo sabemos que se están empezando a generar en los gobiernos locales, en el mismo gobierno nacional, la idea de que tenemos que subsidiar a estas personas, pues entonces aquí ofrezco un cálculo sencillo. ¿Qué pasa si a estos 5,8 millones de personas las tenemos que subsidiar? ¿Y qué pasa si les damos un subsidio de 500.000 pesos? Pues eso tendría un costo fiscal para el gobierno de aproximadamente unos 3 billones de pesos. Y finalmente quiero recordar estas cifras. En Colombia, en 2018, son los últimos datos que tenemos, el 27% de las personas estaban en pobreza monetaria. Recuerden lo que había mencionado antes, quiere decir que una persona tiene ingresos inferiores a más o menos unos 260, 270 mil pesos mes. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que 1 de cada 4 personas en Colombia está en esa vulnerabilidad. Pero también quiere decir que hay una proporción de personas que están un poquito por encima de la línea, que no consideramos pobres, pero que si sus ingresos decaen, pues entonces van a pasar como a engrosar un poco ese número de los pobres. Entonces, el cálculo que sí conocemos es cuánto le falta a los que están debajo de la línea de pobreza para llegar a la línea de pobreza. Y ese cálculo es de aproximadamente el 9,8% de la línea de pobreza, que haciendo unos cálculos someros es alrededor de unos 25.000 pesos. Quiere decir que si existiera simetría y si de pronto hay unas personas por encima de la línea de pobreza, pero que también están a un porcentaje similar de 9 o 10% de sus ingresos por encima, quiere decir que si en un mes todas estas familias empiezan a generar, a perder 25.000 pesos por cabeza, van a caer debajo de la línea de pobreza. Así que si uno para la economía de esta manera, tiene un efecto muy grande en pobreza en el país que será medido muy probablemente en los indicadores que conoceremos en el año 2020-2021, pero es muy fácil predecir que va a haber un incremento en la tasa de pobreza monetaria en Colombia por esta razón. Bueno, quisiera concluir con un par de memes que uno es un poco, digamos, fruto del ingenio popular, y es que si no vamos a morir del COVID-19, pues de pronto vamos a quedar infectados del ébola. Entonces, después de esto vamos a quedar con debo la luz, debo el agua, debo la casa, debo la tarjeta, debo el internet, y esa también es una enfermedad que es muy, muy complicada para todos. Pero ¿cuál es la receta para eso? La receta para eso la estamos viendo en este momento en efecto en los Estados Unidos. En Colombia ya se está empezando a generar esta conciencia y pues lo dice un economista que es muy conservador que se llama Gregory Mankiw, que nos dijo que hay momentos para preocuparse por la deuda creciente del gobierno, pero este no es uno de ellos.
Es decir, para poder salir de este atolladero, para poder tratar de cubrir todos estos costos económicos pues, que he tratado de presentar en estos pocos minutos, en este momento la única solución, si nos vamos a quedar todavía en casa y vamos a preservar vidas, es gasto público. Y es gasto público en cantidades muy importantes. Si esto no sucede, entonces el efecto rebote no solo va a ser el efecto de la epidemia, sino el efecto de masas de personas que insatisfechas con sus ingresos van a salir a la calle a buscar esto. Muchas gracias y estaré pues atento a otras inquietudes. Bueno, agradezco la participación de los panelistas. Los retos que nos ha puesto el COVID-19 al sistema de salud son grandes. Hay incertidumbre sobre el mismo desarrollo de la enfermedad, de cómo se manejan las epidemias y apenas estamos aprendiendo a manejarlo. Los ejercicios de estimación de gasto en salud son premonitores, incluso con escenarios conservadores. Es alarmante las cifras que nos han presentado los panelistas. Las implicaciones económicas y sociales son preocupantes. No tenemos todas las respuestas. Esto es una invitación a quienes trabajamos en estos temas a que los sigamos atentamente y podamos aportar desde nuestra experticia. Quiero resaltar, a pesar de esta situación tan gris, que ya hay algunas luces en el camino que pueden guiar las acciones que tomemos. Por ejemplo, para garantizar el servicio de salud y la continuidad, la adecuación de la prestación y nuestros modelos de atención es recomendable. No podemos olvidar el recurso humano necesario para afrontar esta crisis, debemos de cuidarlo y no podemos olvidarnos de nuestros pacientes crónicos, qué hacer con ellos y garantizar la continuidad del servicio a ellos. Resalto un punto mencionado en el foro, el COVID pareciera que nos está llevando realmente a trabajar de una manera coordinada entre IPS y EPS. De alguna manera siempre hemos hablado de hablar en red, ahora es el momento de pensar y ejecutarlo. De una manera coordinada y monitorear las acciones que estamos tomando. Ya para finalizar, agradezco la atención y la participación de todas las personas en este foro, a los panelistas y a quienes han estado atentos en red. Para aquellas personas que no fue posible contestar sus preguntas, pueden escribirnos a la página www.mdco.com.co y contactarnos para cualquier inquietud. Esto es un tema que tenemos que seguir hablando y la discusión está puesta sobre la mesa. Por último, quedarse en casa, esta es la recomendación de todas las instituciones oficiales, mantengámosla y agradezco de nuevo la participación. Gracias. Gracias.